Adán y Eva eran felices y tenían en el jardín todo lo que necesitaban. Satanás, el engañador, se acercó a Eva en forma de serpiente y le preguntó: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eva respondió: Por supuesto, podemos comer de estos árboles. Solo nos advirtió sobre el que está en el medio del jardín. Él dijo: No toquen ese fruto o morirás. La serpiente respondió: No morirás. Dios sabe que si lo comes serás como Él, capaz de distinguir entre el bien y el mal. Eva miró el hermoso árbol con frutos de aspecto sabroso y quiso su sabiduría. Entonces tomó uno y le dio un mordisco. Le dio a su esposo que estaba con ella, él también comió. Inmediatamente se dieron cuenta de su desnudez. Por lo tanto, utilizaron hojas de higuera para cubrirse. Ese mismo día, oyeron que Dios llamaba al hombre. ¿Dónde estás? El hombre dijo: Oí tus pasos y me escondí. Tuve miedo porque estoy desnudo. Dios preguntó: ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido fruto del árbol del que te prohibí? Adán dijo: Sí, la mujer que me diste por compañera me dio un poco y lo comí. Entonces Dios le preguntó a Eva: ¿Qué has hecho? Eva respondió: La serpiente me engañó, por eso me la comí. Más tarde, Dios le dijo a Eva: Tener hijos será mucho más doloroso. Intentarás controlar a tu marido, pero él tendrá el control. A Adán se le dijo: Maldita será la tierra porque comiste del fruto. Trabajarás y obtendrás tu alimento con el sudor de tu frente hasta que mueras y vuelvas a la tierra. Dios también le habló a la serpiente: Pondré enemistad entre tú y los hijos de esta mujer. Morderás el talón de su hijo, pero él te aplastará la cabeza. Y esas fueron las consecuencias para Satanás, Eva y Adán. Dios proveyó ropa a Adán y Eva hecha de piel de animales, y los expulsó del jardín por lo que hicieron. ¿Por qué Adán y Eva cayeron en el engaño de Satanás? ¿Cuáles fueron los resultados de las decisiones que tomaron en cuanto a su relación mutua con Dios y con la tierra? Adán y Eva intentaron cubrirse con hojas. ¿Cómo demostró Dios que esa no era una verdadera solución? ¿Qué promesa de parte de Dios vemos en su juicio contra la serpiente?